momias futboleras, porque ustedes también ya tienen sus años, ya tienen sus callos, ya tienen sus raspones en estas andadas de lo que significa ser aficionado al fútbol. Pues ahora vamos con un segundo episodio y fue Max Barraza quien dijo, oiga, ¿por qué no hablamos de los partidos memorables que recordamos de Copas del Mundo? Ya ahorita que nos diga y que nos aclare Max a qué se refiere con memorables, porque pueden ser nada más esos partidos épicos, legendarios, de hazañas, los típicos que estamos viendo cada Copa del Mundo en la televisión, porque acuérdense que en la televisión todo se concentra en resaltar nada más finales y si acaso partidos de rondas finales, como si las primeras rondas no importaran, no sirvieran o no funcionaran Así cuando es. hemos visto que en las primeras fases hay partidos que no olvidamos. Y partidos, Max, que te digo, tú ya nos dirás por dónde va la bolita. Partidos que a lo mejor no fueron de 3-3 ni de 2-2, pero que por alguna causa o razón los tenemos muy presentes, ya sea por un gol, por una expulsión, por cualquier otro elemento que ahí se afincaron en la memoria. Pero bueno, te cedo la palabra a ti sobre por qué quisiste que le entráramos a este tema después de ya inaugurar el primer episodio con lo que fue el primer recuerdo que tenemos a nuestra edad de ser aficionados al fútbol con una Copa del Mundo. Qué gusto saludarte, Elías, qué gusto saludarte, Sergio, y por supuesto a los que están ya siguiendo este segundo capítulo de Momias Futboleras. Pues sí, yo creo que las Copas del Mundo se completan, se componen de varios elementos, de varias cosas, pero al final de cuentas, el protagonista es la pelota, es el balón, es el rectángulo verde. Podemos hablar de historias paralelas a la Copa del Mundo, podemos hablar de música, de recuerdos, de asuntos geopolíticos, pero lo que pasa en el terreno de juego, el pase, la gambeta, la pelea, la tarjeta roja, pues es lo primordial. De ahí surge todo y de ahí se deriva todo. Y me pareció un tema atinado recordar o platicar simplemente partidos que los tenemos aquí, encuentros que no se nos olvida de primera ronda, de 16 de final, de cuartos, finales, terceros lugares, no sé, duelos que eran importantes para clasificar a una siguiente ronda. Y yo creo que todos tenemos partidos o jugadas o pases o recepciones y por supuesto goles que recordar. Y por eso propuse para que ese tema sea el de este segundo capítulo de Momias Futboleras. Va que va. Pues ya que aventaste esa bolita, yo voy a aterrizar, ¿no? Voy a ponerla en el césped y ¿Va? decir, pues comencemos por recordar partidos de primera fase. Y hasta el último Sí. dejamos aquella final que para nosotros sigue siendo imborrable. Pero partamos de partidos de primera ronda y pues ahora sí hay que cederle la palabra al más betabel de todos nosotros, a la momia más antigua, que es No, Sergio, va a porque hablar además del México-Francia de 1930 o no Porque sé. además Sergio, bueno, él ya marcó la pauta que él inicia con España Tranquilo, Max. 82. Así No que te creas, Sergio, no te creas. Sergio, suéltate. Fíjate, antes que nada, saludos, Max Elías, y pues a toda la gente que nos está ya siguiendo también. Es un honor estar por acá. Pues fíjate, justamente uno de mis partidos memorables fue de primera fase y fue en 1990, un mundial que a mí me encantó. El de Italia 90 a mí me pareció un mundial fantástico. Y es un Alemania-Colombia que se jugó en San Siro. No sé si por ahí lo recuerdo, no hayan visto más imágenes. Colombia tenía que salir avante ante una Alemania que era poderosísima, comandada por Lothar Matthäus, Klinsmann, Bremer, Rudi Feller, una constelación, aquel equipo que a la postre resultará campeón del mundo. Y Colombia venía con esa situación de que venía jugando muy bien, pero no le creías. Y en aquellos años, yo tenía 15 años, la realidad es que esperábamos ver a Alemania meter 4 o 5 goles. Ese era el morbo, ¿no? Y nos va dando la idea de que el partido está avanzando y sigue 0-0 y sigue 0-0 y empiezas a ver a Colombia jugar fútbol. ¿A qué voy yo con este partido? Que la capacidad de asombro se generó en ese partido para muchos de los que estábamos en esa edad. ¿Por qué? Porque además de que
no ganó Alemania, anotó al minuto 88 Litzbarski, y ahí dijimos, chin, ya se acabó, ¿no? Y 3 minutos después, prácticamente en tiempo de compensación, vino una de las mejores jugadas que yo creo que no se le ha hecho honor para el gol de Colombia. Una triangulación bárbara en medio campo entre Valderrama, Leonel Álvarez, que después jugó en Veracruz, y Fajardo, un mediocampista durísimo, pero era muy bueno. El pase filtrado fantástico a Freddy Rincón y la definición entre las piernas del portero y al fondo, ¿no? Colombia con ese marcador alcanzaba todavía para la clasificación a la siguiente ronda. Ahí, además, se empezó a gestar una gran generación de jugadores colombianos. O sea, ese partido para mí y para muchos con los que platicábamos fue la punta de lanza de aquella selección Colombia que más adelante llegaría al 94 con muchísimas más posibilidades y que bueno, finalmente sabemos cómo terminó esa terrible historia, pero ese partido, por la capacidad de asombro, porque terminó y no lo podíamos creer, porque en ese momento Colombia pues no representaba realmente nada. Tú decías Argentina, Brasil, porque ni Uruguay en ese mundial representaba lo que representa la mejor hoy, ¿no? Que dices, cuidado con Uruguay. Entonces, para mí fue un momento fantástico ver el gol. Yo no me creía el gol. Cuando vi que el balón entró, que besó las redes, no lo podía creer. Simplemente no lo podía creer. El festejo colombiano. Y ojo, busquen las narraciones del gol. Son impresionantes. Sobre todo los colombianos se volvieron locos. Fue realmente un momento épico de las Copas del Mundo. A ver, y si mal Muy no estoy, Sergio, o sea, si mi memoria no me falla, Colombia llegó a ese mundial de repechaje, ¿no? O sea, se enfrentó Sí, a Israel, creo. por eso estaba destinado a, a fracasar. Y en ese partido, pues es que Alemania era una barredora. Entonces todo el mundo decía, pobres colombianos, les van a meter cuatro. Y te soy honesto, la mayoría poníamos los partidos de Alemania porque sabías que era una máquina de hacer goles. Y ese día yo vi a Alemania como pocas veces sometida en el segundo tiempo, pero se alcanzó a ir al frente y al final Colombia con aquellos jugadorazos que tenía al frente y un Valderrama que para mí llegó a ser de los mejores dieces en la historia del fútbol, para mí, terminó siendo una épica realmente en San Siro, el marco esplendoroso, porque además jugar en San Siro, jugar en el estadio del Milan, del Inter, le dio que era como la casa de Alemania. Alemania ahí bien. se estaba generando una localía, el público también, pero ese era incluso, no sé si recuerdes aquel pájaro colombiano que era un tipo que se colgaba de la tribuna, que expandía unas alas, que tenía un pico, una máscara, aleteaba colgándose prácticamente del segundo piso del estadio. Era una locura, estaban vueltos locos los colombianos y creo que fue bueno para el Mundial. Después Colombia califica y sabemos todo lo que pasó con Higuita y aquel gol de Camerún. Hasta ahí llega Colombia, pero para mí fue uno de los partidos que no podemos olvidar y que vale la pena siempre recordar. Fíjate, Oye, Sergio, y Sí, dale, dale, Max. no, comentar que podríamos decir, podríamos calificar ese resultado ante Alemania de los cafetaleros como un parteaguas en la historia de la selección colombiana, porque después ya se hizo una copa muy decente en Estados Unidos 94, se repitió, bueno, se clasificó otra vez a Francia, aunque Uh no -huh. pasó de ronda, pero como que fue el partido inaugural de la Gran Colombia de los noventas. Así es. O sea, Yo como creo que que esa ese fue la partido, fuerza. exactamente, ese partido le hizo creer a los colombianos de lo que eran capaces. Y creo que fue uno de los rivales más complicados que tuvo Alemania en ese mundial, esa Alemania que merecidamente pues se lleva la Copa del Mundo con toda la polémica que hubo en la final y eso, pero realmente era el equipo que mejor jugaba al fútbol. De verdad era Correcto. un deleite ver jugar a Alemania, pero esa Colombia los hizo ver, los hizo sentir realmente la presión ahí. Y sí, como dice Max, después de la Colombia juega aquellas eliminatorias donde le mete 5 a Argentina, no sé si lo recuerden, Sí, ya cómo no. llegaba encarreradísimo Colombia al Mundial del 94. Y además, o sea, en ese partido, ese gol, creo yo que lo atendible está como para que se lo pasen a muchos chavos de hoy día, sobre la importancia de la pausa, la paciencia
y la inteligencia para un pase, en este caso del pibe Valderrama, Ujú, que durante muchos años fue muy criticado, que porque era un 10 ujú, que le bajaba los decibeles al fútbol, ¿no? Decían, es ujú. que este no es rápido, este no es veloz, pero pues no necesitaba ni ser rápido ni ser Así es, veloz, por el contrario, o sea, el tipo era un maestro de ponerle pausa a las cosas y en este partido, pues en tiempo de compensación, tiene la bola, no se desespera, no se vuelve loco, con toda la calma y la paciencia del mundo, así es, filtra esa pelota, o sea, y creo que desde el pibe Valderrama, no hemos visto un jugador con esa característica tan marcada y tan acentuada de así lo es, que es, a ver, tranquilos, el mundo se puede estar cayendo al minuto 90, pero a mí si me dan un segundo, así es, nada más déjenme respirar, tomar aire, porque la jugada ya sé dónde quiero el balón, dónde lo voy a poner. Ustedes Claro. tranquilos. Y eso fue lo que hizo también el Pío Valderrama, y creo que por eso llama tanto la atención ese gol, que ahí sí coincido contigo, Sergio, que ha sido muy menospreciado, muy así es, infravalorado. así es. Era el famoso 10 el cerebro. Prácticamente hoy en el fútbol actual se acabó el 10, ¿no? Porque el fútbol, la dinámica del juego ha cambiado. A Valderrama se le criticaba muchísimo que no tiraba gol, que estaba dentro del área y buscaba siempre un pase, pero era su estilo. Y no requería tirar a gol porque realmente él ponía medios goles. Él ayudaba incluso a que el compañero luciera mucho más. Pero en esa jugada en especial, si la volvemos a revisar, ve la manera en que tocan el balón en corto los jugadores colombianos y después el pase a distancia, la velocidad de Freddy Rincón, que era una gacela, Un y demonio. la definición exquisita entre las piernas del portero, de verdad, un golazo, y el partido en general fue un partidazo. Tensión, presión, aguante, Alemania encima, Colombia aguantando, y de repente Colombia echando para adelante y Alemania realmente con los rostros de incógnita, ¿no? Cuando cae el gol de Litzbarski al 88, pues todo el mundo dijo, ya, y no podías dar por muerto ese Colombia, la verdad, un partidazo, para mí inolvidable, entre muchos, pero ese en especial por la capacidad de asombro que generó en mí cuando acabó el partido. Estaba yo fascinado con lo que vi. Fíjate, ahora sí que nos sorprendiste, creo que a Max y a mí, porque yo no Sí. veía venir, yo no veía venir esa elección, pero ahora sí, Max, sigues tú. ¿Cuál Venga, es el Max, partido de primera fase que más recuerdas? Híjole, pues tengo así varios, ¿verdad? Por supuesto, todos recordamos varios, mención especial y que me gusta mucho el Senegal 1-0 a Francia, la inauguración de Corea-Japón, donde dio, sorprende a todo mundo, a una Francia desastrosa. Ese me gustó mucho, también hacer mención a la Argentina-Suecia. Creo que es un ejemplo donde si un partido se tiene que ponerle sinónimo de desesperación, yo creo que es el de Argentina-Suecia, donde Bielsa fracasa totalmente también en Corea-Japón. Se le hace partido, pero los argentinos tienen un rostro de impotencia y quedar en primera ronda cuando eras de los máximos candidatos. También pondría ese. Pero me voy a ir con uno nacional. Me voy a ir con uno de México, que recuerdo con mucho cariño, 4 años atrás en Francia, contra Países Bajos, contra la entonces mal llamada Holanda, el 2-2, el gol de Matador, el acercamiento de Peláez, el hermetismo por lo que pasaba entre Bélgica y Corea del Sur. Ahorita Sergio utilizó una frase que me gustó hablando de Colombia, donde dijo, yo creo que ahí Colombia se la empezó a creer de que pudiera hacer grandes cosas. Yo creo que también ese partido de la selección mexicana ante Países Bajos, de Bergkamp, de los de Boer, de Overmars, de Kluivert, de Van der Sar, yo creo que también podríamos calificarla como un capítulo positivo en la historia del tricolor, como una de las donde se le metieron huevos, tamaños, pantalones. La verdad es que la anda bajo los brazos. Si queremos romantizar el partido, el empate de México está todo dar. Si lo vemos un poquito más crudos, una visión más cruda, más objetiva, Holanda bajó los brazos, bajó los decibeles, bajó la intensidad, ya se sentía con el boleto octavos, obviamente lo consiguió, pero eso no quita el mérito, el empuje que tuvieron los dirigidos por Manolo Lapuente. Es precisamente la bola que le cae a Luis Hernández, el forcejeo, el cómo te sacas a Jab Stam, un tipo de 4 o 5 metros, obviamente exagerando, uno de los defensas más férreos por aquel entonces, el Matador Hernández sin ser un prodigioso,
sin ser un prodigioso, pero sí tenía buenas actuaciones con México. Cómo estira cayéndose, hasta parece que se va para atrás, que lo jalan de la greña y güera, parece, obviamente no, le mete la pierna así como ya las cansadas, y Van der Sar con también un tipo de 10 metros, no, como que no alcanza a llegar, como que la bola le cae, se ve en cámara lenta a Edwin Van der Sar, se achica, le cierra mal, le pasa la pelota, y luego para acabarla, para como ponerle más sazón a la película, la Pola va así, picando, 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 gol. Festejo eufórico del Dramático. matador, abriendo los brazos con los dedos así, la greña larga, teníamos el pase, o sea, fue la locura, la verdad es que siento que las nuevas generaciones también un poco se están olvidando de ese empate a dos ante Holanda, ante Países Bajos, ya después lo que pasó con Alemania, pues ya que era la Alemania versión vieja de la Alemania que dice Sergio del 90, ya venía a la baja, ya no nos fue mal en los octavos, pero ese partido de primera ronda lo recuerdo con muchísimo cariño y creo que es uno de los resultados más emocionantes, vamos a ponerle Sí. ese título, emocionantes de México en las primeras fases. Y fíjate, con el paso del tiempo, si uno nos, cuando nos ponemos a platicar de ese partido, y a quien nos esté escuchando se los puedo apostar, que no se acuerdan cómo fueron los goles de Países Bajos o de Holanda e No, incluso de quienes los anotaron. Es más, no, 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 tampoco se acuerdan de cómo fue el primer gol de México ni quién lo anotó. no, O sea, nadie ese menciona a Peláez, partido en el imaginario colectivo nada más ¿cierto? vive y persiste por un solo gol, que es el del ¿Cierto? Matador Claro, Hernández, ¿no? Que fue por esta ¿Cierto? jugada. es la imagen. Sí, 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 pero lo demás lo tenemos como que por allá olvidado, completamente borrado. Cierto, cierto, Que no cierto, Te cierto. puedo importa. apostar que ahorita hay gente que ya fue a su celular o está buscando en Google quién anotó los goles de Holanda, quién fue, o van a buscar el resumen en YouTube. Creo que nosotros haremos lo propio. Y quién fue el autor del primer gol de México, porque toda la atención la hemos mantenido y la hemos sostenido en ese gol de Matador y que creo que independientemente de la emoción que nos pudo causar en ese instante, nos gusta no solamente por la nostalgia o por la melancolía que podemos tener, sino que hasta funciona como un material de estudio, de análisis de qué tenía esa selección mexicana, qué tenía un jugador como Luis Hernández para que en un momento específico del partido, que ya era el tiempo agregado en el cual muchos equipos ya renuncian a cualquier cosa, ya se desesperan, ya patean, revientan la pelota, el sujeto aparece en el lugar donde debía de estar, en el momento exacto Cierto, donde debía de estar, para que ese correcto, balón culminara en la red. Y por el contrario, pues Stam no estuvo, ¿no? No estuvo concentrado en la única acción en la cual tenía que estar concentrado, ¿no? Por cierto. distintas razones puede uno decir, es que ya estaban cansados, o la otra es que menospreciaron al rival, dijeron, estos mexicanos que nos van a hacer. O sea, si repasamos ese partido, repito, solamente nos sobrevive en nuestro pensamiento y en nuestro sentimiento por un gol, que fue ese segundo gol. Yo no sé qué piensan ustedes. Ujú. No, coincido totalmente y nunca comparto, coincido, pero nunca lo había reflexionado, es cierto. Ese partido el gol de Matador se lo robó. Tú, Sergio, ¿le estamos diciendo alguna barbaridad? Fíjate, Elias, que esa selección, hace rato preguntaste, ¿qué tenía? Esa selección tenía carisma. Señores, no se olviden, la delantera de Francia 98 fue necaxista. Cuauhtémoc Blanco y el Matador. Y andaba por ahí Fue Peláez también. necaxista. Es que También. Peláez fue importantísimo en el Ya en Mundial. ese La entonces no verdad, estaba, Peláez pero hizo un también. Mundial fantástico. Sí. Pero hablando sobre esto que menciona Sergio sobre el carisma, o sea, jugadores Mucho. carismáticos, tenías a tres, o sea, tenías a Campos, tenías a Cuauhtémoc y tenías a Luis Hernández, que es muy Ujú. importante, ¿eh? O sea, es muy importante también tener estos elementos con ese ángel, pues para conectar con la afición, ¿no? Justo de lo cual se carece hoy día con la selección mexicana. Pero a ver, Sergio, Cierto. ahora sí que ya volviste a la señal. Sí, pero fíjate que esa selección, aparte, les comenté en el sentido futbolístico, estábamos muy enamorados de esa selección,
porque además creíamos en ellos. O sea, tú decías, ahorita Aspe, Ambriz, eh, Pave, el que fuera, jugaba también el Cabrito Arellano, que era como un amuleto, ¿te acuerdas? Que siempre Sí, entraba y revolucionaba. Entonces, esos jugadores en nuestra liga local eran los mejores. Yo creo que esa selección llevó a los mejores futbolistas o a una de las mejores generaciones de futbolistas y sobre todo los llevó en su momento. Creo que para mí, independientemente de que se llegó al mismo lugar que todas, porque esa es la situación que nos dicen siempre, pero no llegó, no pasó al quinto partido. Pero para mí fue la mejor expresión futbolística de la selección mexicana en un mundial. Para mí ha sido la de Francia 98. Para mí. Desgraciadamente al final pasó lo de siempre, la situación de los fantasmas, todo lo que siempre nos ha acompañado, que yo creo que ya también es un tema de estudio, es un tema muy profundo, pero el nivel tanto carismático de esa selección, de liderazgo, de carácter, la tenía esa selección. Y cierto. una estratega en la banca, porque la Puente también, yo decía, la Puente que lo haga. Y lo hizo, ¿no? Así es, Pese a que Cierto. tuvo una gira ahí de preparación previa desastrosa. muy cuestionada, muy criticada, pero pues, sabemos que esas giras de preparación son precisamente para mover Para piezas, eso. probar, estar definiendo un sistema, estar buscando el once ideal. Nada más que a nosotros, bueno, a nosotros digo como prensa deportiva nos encanta estar viendo el defecto para agarrarnos y tundir, cuando a lo mejor no Uh hemos -huh. comprendido que todos son procesos. En fin. Claro. Ya Max tocó Francia 98. Vas, Sergio Elías, vas. dijo, Sergio puso Italia 90. Pues yo me voy a ir al otro noventero, pero yo me voy a detener en el 94, en Estados Uh -huh. Unidos 94. Y el partido que elegí es uno de los cuales ya les comenté, amigas y amigos, ahí en los reels de Momias Futboleras, porque nos pueden encontrar en todas las redes sociales. También los invito a suscribirse al canal de YouTube para que vean estos episodios, al canal de Spotify, para que si no lo pueden ver, lo vayan escuchando cuando estén en el metro, en el tráfico, en el baño, cocinando o qué sé yo. Así es. Y ahí yo les comentaba que me acuerdo, pero perfectamente del Nigeria contra Bulgaria, que si ahorita cualquiera de nueva generación me está escuchando dirá, ay, ¿qué puede tener de atractivo un Nigeria-Bulgaria en un mundial, por favor, y menos en primera fase? Bueno, a ver, me voy a remontar al 94. Estamos hablando de una época en la cual había muy poca información sobre cómo jugaban las selecciones extranjeras, ¿no? O sea, si sabíamos Claro, cómo jugaban las de aquí de la zona, las del continente, y si acaso las grandes selecciones potencia europeas, ¿no? Siempre había tensión en Italia, Alemania, España, eventualmente se turnaban entre Países Bajos o alguna otra selección que llamara la atención. Y de África, pues no, como que en África se le empezó a poner No, no, no. atención a partir del 90 con Camerún, debido a que esa selección llegó hasta los cuartos de final, sorprendiendo a propios y extraños. Entonces como que dijeron, a ver, vamos a tratar de voltear a ver, pero no había ese interés, tampoco había muchos medios, pero tampoco es que al periodismo deportivo mexicano le interesara tanto esto que hoy día sí existe, ¿no? Como lo que es el análisis, el estudio y la investigación de equipos, de jugadores, de momentos, de circunstancias. Y recuerdo mucho que en aquellos años era selección europea significa que va a ganar, ¿no? Era como, sí, ya era un perfil definido, entonces dicen Bulgaria. Ah, Bulgaria quedó en el grupo de Argentina, Grecia y Nigeria, entonces Argentina y Bulgaria van a pasar De ley. caminando. Así Uh se -huh. decía. ¿Por qué? Pues porque Bulgaria, porque europea. Y mm, en segundo lugar, porque tenían a Risto Stoichkov, este jugador emblema del Barcelona, que llevaba 2 años de haber ganado la Champions League en aquella final contra la Sampdoria. Entonces dicen, ah, trae Stoichkov del Barcelona. No, pues cuidado con Bulgaria, ¿no? Bulgaria es un equipazo. Y existía también esta lectura en los medios de comunicación de antes, sobre todo en la televisión, de, oye, ¿qué opinas de Alemania? Ah, es un rival duro, de cuidado. ¿Qué opinas de Italia? Es un rival duro, de cuidado. ¿Qué opinas de España? Es un rival duro y de cuidado. Y llegó con Bulgaria y era, ¿qué podemos esperar del Bulgaria-Nigeria? Bueno, Bulgaria es un equipo duro y de cuidado, entonces hay que tenerles mucha atención. Y sobre Nigeria, bueno, pues son africanos, son como Camerún, juegan como Camerún. Esa era como que las referencias.
Y como creces escuchando eso, llega el partido, tú ya llegas con una cantidad de información y de expectativas en las cuales te planteas que Bulgaria va a pasarle por encima a los pobrecitos nigerianos que juegan Ujú. como Camerún, ¿no? Dices, ah, bueno. Total, llega el partido y a ver, dices, no, 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 o sea, estos jugadores de Nigeria están más fuertes que los de Camerún hace 4 años, ¿no? O sea, estos tipos traen físico trabajado, o sea, traían físicos como de jugadores de la NFL, no de futbolistas profesionales, ¿no? Dices, aquí ya hay Versátiles. algo visiblemente notorio para decir, no será tan sencillo que le pasen por encima a estos muchachos. Y empieza el partido, y oh sorpresa, porque todo lo que se dijo en los medios de comunicación era una auténtica mentira, ¿no? Porque vimos a una Nigeria que desde el primer momento se apropió y se adueñó de la cancha. Los pobres búlgaros no pudieron nunca encontrar la manera, no solamente de descifrarlos, sino de detenerlos, porque ni dándoles patadas podían frenar a esos nigerianos, porque eran tan fuertes que una patada para ellos era como una caricia. Y Nigeria les pasó encima 3-0, o sea, y pudieron ser más. Y a mí me encantó ver aquel juego porque yo veía a los nigerianos, era una jugada ofensiva, todos hacia adelante, ¿no? O sea, iban todos, incluso hoy día ya al paso del tiempo, dices, hasta en un desorden táctico impresionante, porque se salían de sus zonas, intercalaban posiciones, andaban todos Ujú. todos al frente, ¿no? Y tocaba defender, todos bajaban, o sea, todos se replegaban y hacían como un muro donde los otros no podían pasar. Pero en eso de la ofensiva, de cómo subían todos, el primer gol de Nigeria cae porque vemos a 5 nigerianos en el área de Bulgaria. O sea, corrieron 5 para poder acompañar la jugada y la culminaron finalmente, ¿no? Y tú veías a los búlgaros ya cansados, y era, creo que no llevábamos ni 20 minutos de partido, ya los búlgaros estaban cansados, entre otras cosas, porque el clima que El se clima, jugó sí. en aquel mundial era muy, muy caluroso, y ellos no se esperaron, yo creo que físicamente se iban a ver tan superados fácilmente, por un lado, por el otro, como que tampoco esperaron que este desorden táctico, como le digo, a los movimientos de Nigeria, no los iban a lograr contener. Y la otra, ¿no? O sea, estos tipos son tan fuertes que si vamos cuerpo a cuerpo no les vamos a ganar. Si vamos a choque no vamos a ganar. Si intentamos jugar, o sea, si intentamos tocar el balón tampoco vamos a poder porque ya te tienes a dos o tienes a tres encima. O sea, ¿qué vamos a hacer con estos? No pudo Bulgaria encontrar por dónde, qué hacer, ni mucho menos. Y en cambio Nigeria, tú los veías, metieron el primero, metieron el segundo, metieron el tercero, y traían unas ganas bárbaras de comerse no solamente a Bulgaria, sino de comerse esa Copa del Mundo. Ujú. Tanto así que llegaron más lejos de lo que los comunicadores, los Así periodistas de es, sí. aquella época vaticinaron, ¿no? Entonces, termina Cierto. el partido con ese 3-0 y dije, wow. Y también uno que años después me iba a inclinar por estudiar periodismo, dije, creo que no hay que repetir lo mismo que estos señores, ¿no? O sea, hay que informarse un poquito ahí como de Claro. quién va a jugar, por qué, de dónde viene Bulgaria, de dónde viene Nigeria, quiénes juegan en Nigeria, porque traían a Yekini, a Okocha, a Kanu, Taribo West. al gran Taribo West, que después ya Caribo después West. La jugaba con sus bandida. ramas en Ujú. la cabeza. Y Bulgaria que traía a Balakov, a Lechkov, a Stoikov. Entonces fue una grata sorpresa ver aquel partido. ¿Ustedes lo recuerdan? Y como Sí, no, además, nosotros, yo tengo duda si fue el del 98, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? No, no, fue el noventa y no, cuatro 94. Porque volvieron a verse las caras En el 98, sí. en el grupo, ajá. Y me parece que también volvió a ganar Y Nigeria, ¿no? volvió a ganar Nigeria. Pero en el Sí. 94 es cuando debuta Nigeria en Copas del Mundo, que, miren, hilo conductor, coincide con la historia de Colombia, coincide con estas historias que mencionamos de las elecciones que se le empiezan a creer y que empiezan a marcar Ujú. una
una Sí, claro. época. Y Nigeria fue en ese 94, prosiguió con el 98. Nuestros tres partidos de primera ronda son dándole protagonismo a selecciones que en apariencia debían perder esos partidos. Así es. Ajá. Y Elías, un tema importante, fíjate que la cuestión de los medios era muy importante en ese entonces porque lo que nos llegaba de información acerca de los africanos es, corren como locos, son muy fuertes y corren, ¿no? Pero realmente no había información, o sea, acabas de nombrar a 4 o 5 jugadores de Nigeria, jugadorazos, pero de verdad, jugadorazos. ¿Qué pasaba? Que no había seguimiento, o sea, conocíamos algo de Bulgaria por Stoichkov, porque jugaba en el Barcelona, pero ahí fue, en los mundiales era donde realmente empezábamos a conocer a los futbolistas de otros países realmente, y a partir de ahí empezabas a darle seguimiento porque empezaba a llegar un poco ya más el fútbol de Europa, empezamos a tener ya la televisión por cable y así empezábamos a identificar, ¿no? Porque esos nigerianos se iban a Europa a jugar, Sí, no jugaban en África la o mayoría de sea, ellos, en se el iban a Ajax. Europa. Ahí los veías jugar, sí, los veías en Inglaterra, los veías en Italia, y a partir de ahí los empezabas a identificar, hasta que ya más adelante, pues bueno, ya la globalización hizo que todos, pues fuéramos parte de, pero la cuestión del periodismo en ese entonces estaba muy limitada, al menos en lo que a nuestro país correspondía. No conocían a nadie y no se informaban, algo que yo creo que a la fecha todavía sucede. Mira, afortunadamente Claro. hoy hay más elementos, hay más herramientas, ya hay Muchísimo. una nueva generación que trata de hacerlo distinto. Saludos a mis valedores de apuntes de Rabona, porque creo que ellos están haciendo una labor interesante en ese sentido. A ver, Sergio, pues seguimos ahora ya superando los partidos de primera fase, partidos Uh -huh. memorables, llámese de octavos, cuartos, semifinales, hasta el fin, Mm. hasta el último vamos a dejar final. Fíjate, a Sí, mí, el Camerún-Inglaterra, que fue en Italia 90, que lo pitó Codesal, me encantó ese partido. O sea, me pareció fantástico. A mí realmente el Mundial de Italia, tuve muchas sensaciones en ese partido. Los penaltis marcados, ¿no? Uno tras otro, pero también empezabas a ver que había técnica. También había jugadores que dominaban el balón, también había jugadores que empezaban a hacer jugadas incluso de fantasía, ¿no? Pasándose el balón entre las piernas, hacía jugadas, la velocidad, pero acompañada también de una gran potencia para definir. Y una Inglaterra que todavía en ese tiempo estaba en esa transición, hablaba de esa Inglaterra que empezaba a tener futbolistas como David Platt, no sé si lo recuerdan, Sí, que claro, que ya salían también era un las jugador que tarjetas Upper tenía Deck, tiro por muchas viaje. características muy buenas. A ver, Max, ¿tú cuál es el partido que te acuerdas de rondas finales? va, pues muchos, muchos, muchos. La verdad es que aquí sí tenemos para aventar para arriba. Me voy a ir así rápidamente con menciones especiales. Pues uno de mis favoritos lo escribí hace unos meses, el Argentina, Países Bajos de Francia, el Argentina, Inglaterra de Francia también, por supuesto, el Senegal, Suecia de Corea, Japón, ese es muy bueno, el Senegal, Suecia de Corea, Japón, es buenísimo, grandísimo ritmo que se vivió, pero me voy a poner un poquito más modernón, y también me voy a uno de los partidos más épicos, emocionantes y memorables del siglo XXI, el Uruguay contra Ghana en Sudáfrica. Sabía que ibas a elegir algo así. El Bien, bien hecho. Uruguay contra Ghana en Claro. Sudáfrica es una película, es un guión. El factor Luis Suárez, que yo no lo mato, yo lo hubiera hecho también. Oye, le salió la jugada a Luis Suárez, metió la mano, se fueron a penal, pero ese gol iba a dejar fuera a los uruguayos, a los charrúas de la Copa del Mundo, los iba a privar de jugar semifinales. Ghana se achicó, Ghana dio un partidazo, esa generación de Ghana, la verdad es que tenía nombres importantes. Uruguay, la mejor Uruguay de los últimos tiempos, con Forlán, con Suárez, con Lugano, con Muslera, con el Cebolla Rodríguez y sobre todo con el loco Abreu. Vaya forma de hacernos sufrir. Y yo no sé por qué sufrimos, si ya lo conocemos, lo conocía todo el mundo, menos el arquero de Ghana, o al menos no se acordó o no quiso hacer caso de que la iba a picar, de que la iba a picar y la picó. De verdad es que
lo de Loco Abreu, la manera de resolver la sangre fría, la decisión de decir, no me voy a salir de la mía, me voy a ir con el sello personal. Aún así, esto dependa. El futuro de mi selección en el mejor mundial de la historia moderna de Uruguay lo hizo y de verdad es que no, no, no. Hay muchos videos, he visto en YouTube, en shorts, en redes sociales, de cómo cada vez que Loco Abreu va a algún programa de entrevistas, le sacan ese tema, o cada vez que también entrevistan a sus compañeros, hablan de cómo Loco Abreu. La verdad es que es un partido muy emocionante. Fue el más emocionante de la Copa, la verdad, y no ha habido uno, ¿eh? En la final de Qatar, Argentina-Francia le puede Varios. competir, pero mis respetos para el Uruguay gana con Luis Suárez, con el empate sobre la hora, con los penales, con el dramatismo y la manera de celebrarlo de los uruguayos. Si tú le pones en YouTube y ves así diferentes narraciones, aunque sean narraciones argentinas, narraciones españolas, todo el mundo se emociona con ese partido. A ver, Ujú. voy desglosando por partes. Por ejemplo, con Sergio, aquel Inglaterra-Camerún, que yo también lo recuerdo, Italia 90, una selección de Camerún que en verdad, o sea, en verdad creímos que iba a eliminar a los ingleses, porque ¿Eh? Roger Milla Ujú. Sí, sí, sí. estaba en un modo impresionante, o sea, no había forma de sacarlo de esa motivación que traía y de ese pundonor, porque además fue un jugador que se echó a todo el equipo encima y decir, vale, yo me encargo de comandarlos, de liderarlos, pero El Inglaterra líder. tampoco era una perita en dulce, o sea, tenías a David Platt, que ya mencionó Sergio, y estaba el gran Paul Gascoigne, que era capaz de Juan Gascón. transformarte un partido nada más con que le Sí, dieras el balón un segundo, ¿no? Y que para mí creo que esa selección de Inglaterra, de las que me ha tocado ver, ha sido la que más cerca o la que más probabilidades tuvo como equipo de poder llegar más lejos. De hecho, se queda en semifinales, ¿no? Sí, Pero tenía con todo para Alemania. poder llegar a la final e incluso ganarla. Y estamos hablando que se iba a enfrentar a selecciones como Alemania, Argentina, Italia, que eran realmente potentes. Y con el caso claro, de Max, de ese partido, ay, a ver, yo como me acuerdo que se armaban unos mitotes muy puristas, muy moralistas con relación al fútbol, de que decían que ese partido manchaba la historia de las Copas del Mundo, que ensuciaba nah, por completo el fútbol, que porque no, lo que hizo Luis Suárez era una trampa. Y les digo, yo me acuerdo que escribí un texto, por ahí se publicó en Fútbol Sapiens, donde dije que Napoleón era charrúa, ¿no? En el sentido de que fue realmente una gesta heroica lo que hizo Suárez, porque sí, ok, recurrió a una argucia mañosa, pues se fue expulsado, o sea, en términos Se fue pagó, expulsado, sí. reglamentarios, se fue expulsado, o sea, él sabía lo que hacía y se fue expulsado, o sea, el árbitro aplicó el reglamento, dices, te vas expulsado y claro, marco penalti, ¿no? Pero claro, como dice Max, yo hubiera hecho también lo mismo. O sea, si me estoy jugando el pase de mi selección a la siguiente ronda y esta es la única posibilidad que tengo de jugarlo a mi favor, lo haces. Y además, claro, con la plena conciencia de que vas a recibir un castigo o una sanción por eso. Y en este caso fueron las dos sanciones. Uno, te vas expulsado y la otra es penalti. Que el jugador de Ghana, no me acuerdo si era Yeu, no lo haya ejecutado de la manera que se debía para echar a Uruguay, ya es otro cantar. Pero sí, también cierto. me acuerdo aquel partido muy vibrante que tuvo de todo y que Suárez, pues hizo lo que hacen muchos jugadores latinos, o sea, recurres a lo que A te la da, artimaña, a lo que hay, ¿no? O sea, y Claro. si sí, la artimaña juega, métele. va, O sea, la va, verdad es parte del fútbol, ¿no? De esa parte que hoy día se quiere castigar y se quiere sancionar demasiado con la utilización del VAR, porque también esa es otra, ¿no? Que queremos ver el fútbol demasiado perfecto cuando como por esencia es imperfecto. Se quiere ver no, un deporte Claro. no justo sé a cuando quién se por lo esencia... leí, perdón,
No sé a quién se lo leí o a quién lo escuché o si tenía algo que ver con Maradona, no recuerdo, pero yo leí o escuché que el fútbol era el deporte más humano de todos y esas muestras con los claroscuros que hay. Y no, o sea, es que el fútbol por esencia Claro, es imperfecto. ¿O tú qué opinas, Sergio? Tú que eres más añejo que nosotros. Total, totalmente de acuerdo. Fíjate, Elias, que, por ejemplo, es muy diferente hacer la trampa, ¿no? Porque yo sé que aquí va a salir el tema de Maradona, ¿no? Pero te voy a decir algo. Yo viendo el gol de Maradona, yo no vi que metió la mano. Yo no vi que metió la mano. Hoy lo analizas y dices, claro, Maradona, la estatura de Peter Shilton, el portero inglés, era ilógico que Maradona le ganara un cabezazo, era, aparte sale con las manos arriba del portero, pero Peter Shilton no sale bien, no sale con la decisión que debe salir. Y de verdad, te lo digo en serio, todos los que en mi casa vimos el partido, nadie dijo mano, nadie, todos dijeron gol. Yo sé que hoy con el VAR analizan hasta los fuera del lugar que se marcan. A mí me parecen ridículos, totalmente. Yo estoy en contra del VAR, déjame te cuento. Yo sí, sí, yo yo lo también. sacaba el VAR, yo lo sacaba por completo. Pero es muy diferente la trampa como tal, el tratar de engañar a alguien, a hacer lo que hizo Luis Suárez. Porque Luis Suárez supo, siempre supo que iba a meter las manos y que se iba a ir expulsado. Es más, Sí, Luis Suárez igual dio la oportunidad de un penalti al contrario. Punto. O sea, una de las máximas oportunidades frente a la portería. Obviamente el otro pues hubiera sido gol, pero él sabía que se iba a ir sí, expulsado. Entonces tuvo su castigo. Es como cuando te vas solo y fauleas. Es roja y te vas y es penalti. Para mí es lo pero es mismo. un Meter la mano recurso. en el área es lo mismo, es lo mismo. Entonces, yo no es que esté a favor de que el juego tenga que ser así, pero entiendo que son recursos que se utilizan y aparte es muy Claro. humano, como dice Max. A veces el instinto te hace. Maradona metió la mano en Italia 90, nadie se acuerda. La pregunta es: ¿por qué nadie se acuerda? ¿Te acuerdas que tapa un balón, un remate contra Rusia, me parece? Que Pumpido ya estaba vencido y Maradona mete la mano y tapa el gol. Nadie supo y todos la mano de Dios otra vez, que la mano de la FIFA. Son situaciones que se sucedían y que a lo mejor hoy con el VAR habría justicia, pero también el VAR ha ensuciado mucho, ha llenado el juego de muchas situaciones que tampoco van, me parece. Ahora, la otra, si Sí, gana, anota ese penal, otro hubiera sido el cantar con Luis Suárez, ¿no? Lo hubieran crucificado, se hubieran sí, dicho que un Claro, idiota, que echó a pero perder es a el lo que se fútbol. arriesgaba. Sí, 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 y él le corrió el salió una riesgo. gesta heroica. Se la jugó. Y hay que tener mucha sangre fría para hacerlo, ¿eh? No cualquiera se atreve a hacer lo que hizo Luis Suárez, la verdad. Para nada. Así es. A lo mejor alguien más, nada más hubiera saltado chingol, ¿no? Y muchos le hubieran dicho, hubiera metido la mano, Sí. seguramente, ¿no? Yo le Claro, hubiera claro. dicho, yo le hubiera dicho, pues le hubiera metido la mano, pues ya qué, claro, por supuesto. Le salió bien, se fue expulsado, tuvo su castigo, ni hablar. Bueno, pues ahora me toca a mí y voy a hacer escala en Francia 98 con una selección que creo que a todos nos conquistó, a todos nos ganó, incluso terminamos alentando ahí A hasta ver, la ronda de semifinales y me refiero a Croacia. Aquella Croacia con Davor Zucker, con Prosinecki, ¿no? Con Boban, claro. ¿Cómo que van? llegó hasta las semifinales, ¿no? Bueno, Pierde ante Países Bajos, pero aquella selección croata, híjole, cómo nos atrapó, cómo nos cautivó. Y uno de esos partidos donde dijimos, ay, o sea, estos dónde estaban, ¿no? Fue en el partido de cuartos de final contra Alemania. O Que sea, lo barre. no, 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 hicieron lo que quisieron con los alemanes y a nosotros nos puso en una contradicción de emociones muy, muy interesante, porque por un lado estábamos con los croatas felices de que se desquitaran, ¿no? Que fueran los Ujú, verdugos de esos alemanes que echaron a México en la ronda de octavos de final, pero por el sí, otro es como, ¿cómo es posible que le ganaran tan fácil a esta Alemania que nos eliminó a nosotros? O sea, entonces realmente no éramos tan buenos o éramos muy malos. O sea, uno se empieza a cuestionar ese tipo de cosas, se generan esas sensaciones, porque Croacia
hizo lo que quiso con Alemania a lo largo de todo el partido y no fue hasta el segundo tiempo cuando sentencia las cosas, ¿no? O sea, en el primer tiempo como que la cosa estaba aparentemente equilibrada porque así lo registraba el marcador, el cero Ujú, cero, pero pues todos sabíamos que tarde o temprano aquello iba a inclinarse a favor de Croacia. Y por el otro lado también estábamos viendo a una Alemania que estaba derrumbándose en cuanto a generación y en cuanto a ujú, esta percepción global, o al menos que se tenía en México, de lo que era la famosa Mannschaft, ¿no? La selección alemana, porque nos decían aguas con los alemanes, porque al final siempre ganan ellos, ¿no? Basándome en la mítica frase de Gary Lineker, pero también porque decían es que estos en el último minuto algo pasa, o sea, tú a Alemania no los puedes dar por muertos nunca. Sin embargo, en el 94 ya lo habíamos visto, porque también Bulgaria los supera muy, muy fácilmente. Y curiosamente en Francia 98 se ujú, repite, ¿no? Se repite esa historia para los alemanes que son superados con suma facilidad por parte de una selección debutante además en Copa del Mundo, porque recordemos que la selección de Croacia se conforma pues por jugadores que provenían de las distintas naciones que conformaron la extinta Yugoslavia o también la extinta URSS. Entonces veíamos a varios, ¿no? A varios integrados en esta nueva nación independiente de la cual se desconocían muchas cosas. Y aparecen Davor Zucker, ¿no? Que un delantero que nos maravilló a muchos. Está un tipo como Prosinecki, que era como hasta una especie de vikingo extraviado ahí Sí, sí. en Croacia, pero también un tipo súper, súper inteligente para entender lo que era la cancha, para saber cómo tocar. Estaba Jarni. O sea, había tipos completos ujú, para cada posición. Y por el otro lado, veíamos a esta Alemania envejeciendo, una Alemania que ya lo único que estaba abrazando del pasado glorioso era Lothar Matthäus, ¿no? Digo, ya venía ahí Oliver Bierhoff, pero no veíamos a esa Alemania que tanto se nos inculcó y se nos vendió como el equipo ujú, imbatible, el equipo de acero. Creo que Croacia nos enseñó y nos demostró que Alemania era un equipo, no era invencible, que no eran imbatibles. Y yo recuerdo que me agradó mucho ver aquel triunfo croata, pero también me enojó, o sea, porque yo dije, ¿cómo es posible que México no le haya ganado a estos que no traen nada? O sea, que no traían nada. O la otra es, Croacia Que no tenía, traía nada, sí, Croacia traía tanto fútbol claro. que los hizo ver pequeños, ¿no? O sea, y que después vimos que en el 2002 nos toca Croacia en el grupo, también entras en este conflicto de cómo es posible que ujú, le estemos ganando a la Croacia que hace 4 años llegó en semifinales. claro. Pero recuerdo ese partido de cuartos de final, Croacia contra Alemania del 98. Yo no sé si ustedes lo tengan ahí en su Por- memoria. Sí, por supuesto, yo recuerdo que como le pasó por encima una humillada a Alemania, yo creo que han sido las peores derrotas en fases, en segundas fases de Alemania. Y caso curioso, 4 años después, Croacia, perdón, ni fu ni fa, una Croacia gris, obviamente no la del 98, queda eliminada en fase de grupos, y Alemania de muy, como que una Alemania con vergüenza, así como que una Alemania calladita, despichadita, llega a la final. Entonces sí estuvo medio extraño, curiosa esa situación. A ver, para ir cerrando, un partido memorable que ustedes recuerden ya en la final. En la final. ¿Quién de los dos se quiere aventar ese round? ¿Se lo Ujú. dejamos al más viejillo? Más Sergio. Órale, Sergio, ya puedes Venga, remontarte a tu definitivamente para 1930. mí, porque fue un partidazo, porque de verdad fue un partidazo, la final de México 86. El Argentina-Alemania de México 86 fue un partidazo con una Argentina ya crecidísima, con un Maradona que ya era el centro de atención del planeta, el 2-0 argentino, y después viene esa Alemania de la que hablas, ¿no? Esa Alemania que cayó el primero y metió el segundo, entonces empata el partido a 2 goles, y entonces ahí sí, los que ya éramos admiradores de Argentina y Maradona, empezamos a decir, chin,
ya empezamos a sentir a tener esa sensación de que se podía perder, pero surge el genio de Maradona otra vez, que de verdad para a lo mejor todos los que no vieron jugar a Maradona, era ese jugador que tú decías, él lo va a decidir, él lo define, como a lo mejor hoy muchos te pueden decir de Messi o de algún otro jugador, pero Maradona tenía eso, y mete un pase fabuloso para Burruchaga, y la definición de Burruchaga igual, ¿no? Con una madurez a la hora de entrar al área, cachetea la pelota y termina siendo un partidazo de toma y daca, con un clima durísimo en el Azteca, porque se jugaba a las 12 del día, ¿no? Sí. Creo que en ese día fueron creo que 33, 32 grados. Fue una de las temperaturas más altas que se vivieron en ese año. Y la verdad, los alemanes parecía que estaban derrotados, arrastraban las piernas y tuvieron esa entereza para venir de atrás y poner las cosas 2-2 en un marco pletórico, fantástico. Todavía a la Azteca le cabían 110,000 personas en ese entonces. Y pues la figura de Maradona, para mí, imagínate, ¿no? Ser maradoniano prácticamente y verlo triunfar en el Azteca, en mi país, y con esa demostración de juego, para mí, memorable por todo, desde el principio a fin, una gran final. Ay, que la verdad ahí sí te envidio, Sergio. O sea, me hubiera encantado ver en plenitud de conciencia aquella Copa del Mundo Sí, y disfrutar a Maradona en su sí, máximo esplendor. O sea, yo empecé a tomar conciencia de eso un año después de lo que era Maradona. O sea, me perdí esa fase, esa parte, pues por circunstancias del tiempo, ¿no? Si mis papás me hubieran tenido un año antes, claro, no, sí, claro. imagínate. Yo Pero ya era un veterano, pero ¿no? se tardaron ahí en calentar la cobija y mira nada más de lo que me perdí, pero es que tú viste historia, Sergio, o sea, realmente lo que fue no solamente Maradona, sino como dices, la parte completa de una final que si la ganaba Alemania, yo creo que nadie se hubiera enojado, pues. No, y además existía en ese entonces todavía esta situación de que ningún europeo había ganado en América y viceversa. Bueno, solo Brasil, ¿no? Cuando le gana a Suecia, ¿no? Pero te voy a decir algo, es Argentina, Maradona hace contra Bélgica quizá uno de los mejores partidos y que tampoco la gente habla mucho de ese juego y lo podemos platicar después. Los goles que le mete Maradona a Jean-Marie Paf, un porterazo de Bélgica, esa tarde en el Azteca ese partido se jugó creo que a las 4 o 5 de la tarde, memorable también, ya el estadio era abarrotado por todos lados y Argentina empezó, ya lo veías que llegaba, o sea, lo veías que iba a ser campeón. Por eso, en esa final contra Alemania, que parecía Alemania no venía con todo, pero sacó esa parte de la que hablas, ese espíritu, ese gen de los alemanes, y puso las cosas durísimas en ese partido. La verdad, fue memorable el Mundial de México. De verdad, Elías, Max, y para los que no vieron jugar a Maradona y que lo minimizan, porque hay gente que te dice, no, pero Maradona, no, Maradona jugaba con los tobillos así inflamados. Maradona era un guerrero. Para mí es mi ídolo. Junto con Hugo Sánchez y Maradona, no hay más. Pero pues ahora hay que darle la palabra a alguien que vino con la siguiente etapa y con la siguiente figura, que es Lionel Messi, porque Sí. ya que Max anda inquieto por captar la atención de las momias más jóvenes, no sé por qué presiento que su final elegida es de este siglo. Sí, pues tiene que ser de este siglo y bueno, nada más ahí para rematar ese balón. Obviamente, pues todo fanático del fútbol le envidia a los que vivieron ese mundial tan histórico, ver la mano de Dios, el título de Maradona, a Platini y demás figuras, por supuesto que también es envidia de la buena, pero así como nosotros Claro. envidiamos a Sergio y decimos, güey, ¿tú viste campeón a Maradona en cancha de la Azteca? Bueno, a lo mejor los chavos que vienen nos van a decir, los que están por nacer ahorita, que van a decir, ¿cómo tuviste a Messi campeón del mundo? Y vamos a decir, claro que también vi a Lionel Messi, no en nuestra tierra, pero lo vimos campeón del mundo. Evidentemente me quedo con la de Qatar 2022. Apenas 4 años, la más joven, yo a lo mejor digo un pecado, Partidazo. pero yo hablando de lo que he visto, lo que han visto mis ojos, y sería demasiado falso decir que la mejor que he visto es la de México, porque no la vi.
pero sí, obviamente sí fue muy, muy buena. O el Brasil contra Italia del 70, no sé, muchas finales. Pero la verdad es que en honor a la verdad, el Argentina contra Francia de Qatar fue un buen partido, hubo drama, Partidas, hubo goles, hubo golazos, hubo táctica, hubo un fútbol alegre de Argentina, suelto, un fútbol potente con Francia, con Mbappé, hubo penales, el Dibu Martínez, que te podrá caer bien o mal, pero fue determinante, Messi haciendo su chamba, Argentina sacudiéndose los fantasmas. Fue un gran partido y fue un gran y digno encuentro de una final. La mejor del siglo, sin duda, y para no verme tan obvio, metería también, no en la misma par, pero también me gustó mucho la de Alemania 2006, la Francia-Italia con el cabezazo de Zidane a Materazzi, eh, el penal, el picadito de Zidane, la definición de penales, esa fue una gran final. No muy espectacular, pero me parece que tiene elementos importantes, el cabezazo, los penales, Buffon, Bartés, como para ser recordada también. No fue espectacular, pero también tiene elementos, a diferencia de la de Brasil 2014 o la de Rusia, habrá gente que meta la de España, pero me quedo con esas dos, definitivamente con el Argentina, Francia y Qatar, y un poquito por mera cariño, la Italia-Francia de Alemania 2006. Fíjate, con esta de Argentina-Francia, sí, sí, un partido que a mí me hizo emocionarme por el hecho nada más de ver fútbol. Pero también porque yo decía, creo que ya es momento también de dejar atrás un poco esta idea de asumir a Maradona como bandera de parámetros y comparar jugadores. Y mira que soy maradoniano y todo, pero ¿por qué digo esto? Porque se cae en el vicio de que queremos ver una réplica de este jugador en otro, ¿no? claro, Y Uh pues -huh, no, simple y sencillamente ve las diferencias de cada uno, disfruta cada uno, no hay necesidad de estarlos comparando en este claro, sentido, claro, o sea, lo que ha pasado con Cristiano y con Messi, cada uno tiene condiciones diferentes, cada uno tiene un fútbol a su manera, a su estilo, y cada uno propicia historias distintas con sus clubes y con sus selecciones. Y lo mismo pasaba con Maradona y Messi, es que no es Maradona, es que no es Maradona, es que no es Maradona. Pues no, no, y yo recuerdo que no, con Sergio, hace muchos años, justo cuando empezaba todo este debate, le decía yo a Sergio, oye, veo que a Messi lo cuidan, lo procuran mucho, ¿no? El mundo del fútbol, pues, ¿no? No es un jugador al que le estén llegando como le llegaban a Maradona. Comprendo y entiendo que el fútbol ha cambiado, que es distinto. También comprendo que es un claro, activo comercial y financiero muy importante al cual no puedes estar maltratando. Pero Sergio habrá de recordar que yo también le dije, el día que pateen a Messi, van a despertar al monstruo, vas a ver. Y empezaron a patear a Messi en las eliminatorias sudamericanas del 2000, desde 2018, desde que participó en la Copa América, lo empezaron a patear. uh -huh, Y lo único que hicieron fue despertar al monstruo. Y lo único que hicieron fue darle confianza y seguridad a este jugador, que dice, si ya tengo todo lo demás, me faltaba esto, ¿no? Sentirme en desventaja frente a todos estos rivales que me van a querer sacar de mis casillas de todas maneras, de todos lados posibles, porque me falta afianzar esta seguridad que hasta el momento tengo un poco desconocida, ¿no? Y ve nada más hasta dónde llegó el señor, o sea, encaminó a Argentina a ganar la Copa del Mundo, con un claro, carácter y con un temple, porque hasta lo veías en la cancha, el tipo sereno, seguro, o sea, y cuando tú ves a un jugador así, ¿qué es lo que dices como aficionado? Van a ganar. O sea, esto es ya desde la seguridad que trae el claro. capitán, Ujú. sabes que la van a ganar. O estoy diciendo alguna barbaridad, Sergio, o estoy diciendo alguna barbaridad, Max. no, 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 no. yo, Finalmente, el tema de Messi, perdón, yo creo que Maradona, su formación, el que Messi nunca haya jugado realmente en Argentina, no hizo carrera, ¿no? Lo ubicas en otra dinámica, ¿no? Y más Maradona creo que lejano. estaba muy acostumbrado, sí, Maradona estaba acostumbrado a jugar en el barro, a jugar, y fue un jugador con ese estilo, un jugador que tú lo veías driblar y se iba cayendo y se levantaba y terminaba con el uniforme manchado y era
así se jugaba al fútbol. De hecho, en Sudamérica, así se juega al fútbol, ¿no? Y Messi sale de ahí. Messi es formado prácticamente desde muy chico en un fútbol muy diferente, con una alta capacidad técnica, porque pues el don que tiene Messi no lo tiene nadie más, ¿no? De hecho, en esta disputa de Messi, Cristiano y esto, siempre hubo demasiado ruido, pero la realidad es que el don que tiene para jugar Lionel Messi lo tienen pocos, ¿no? Maradona, Messi, yo no vi a Pelé, pero he visto muchos videos de Pelé y también la manera en que técnicamente jugaba al fútbol era un tractor, era tremendo. Y así puedes ir hablando, y estos jugadores, qué bueno que ganó la Copa del Mundo. Te voy a decir por qué. Porque ya hacía falta un revulsivo en ese sentido. Ya era mucho tiempo hablando de Maradona y Pelé y que no hubiese surgido una figura así de dominante, así de buen futbolista, con todas esas características, porque también Messi nos enseñó que se puede jugar al fútbol de otra manera. Ujú. Yo para apuntar, eh, obviamente ustedes están señalando lo positivo que fue, como que ambas figuras se desprendieran y como que estas nuevas generaciones y esta nueva época haya tenido su Maradona, o sea, eso lo veo por supuesto bastante positivo, bastante agradable, Sí. pero ya románticamente, cuando unimos ambas historias, leí una columna, no recuerdo el nombre del escritor, la leí en el diario Olé y la leí después del partido contra Países Bajos en cuartos de final. Y el título de la columna era Messi maradoneó, se peleó, fue grosero, le fue a cantar el gol con el topollillo a la banca de Bangal, soltó el famoso ¿qué mirás, bobo? Contestó a la prensa, le metió picante previo al partido, le pegaron. Esa fue una carnicería ese partido, fue una telenovela también. Entonces, a Messi siempre se le había tachado de niño bonito, como lo que dice Sergio, que nunca pisó los potreros argentinos, que nunca visitó a Vélez, ni a San Lorenzo, ni a esos estadios Así es. Huracán complicadísimos. Lo veían como el niño bonito de la Masía, de Barcelona, sí, un prodigioso, pero tibio, buena persona, educado, más allá de la personalidad de Messi, que es un poco de perfil bajo, pero sí lo ubicaba mucha gente amante al fútbol, argentinos y no argentinos. Es más, hasta le criticaban que no entonaba el himno, le criticaban eso que no entonaban. Entonces, por eso me agradó mucho esa columna y me encantó el título de Claro, la columna porque dice Messi maradoneó, Messi se ensució, Messi fue grosero, fue, si tú quieres, arrogante al así es. final, puso el pecho en las balas, entonces como que mal románticamente, obviamente, el espíritu de Maradona bajó y sacudió a Messi y le dijo, te tienes que manchar poquito, te tienes que pelear tantito, te tienes que, pues, como que le dio una sacudida y el resultado es que hasta cuando, pues, que por fin Messi maradoneó, fue campeón del mundo. Fue De verdad, campeón. si Así ustedes es. quieren ver esa historia con un romanticismo, con esos elementos, es algo muy bonito, de verdad. O sea, a Messi no le pasaba nada hasta que se manchó de barro, fue campeón del mundo. Así es. Y volvemos a la base, o sea, te digo, faltaba despertar al monstruo, que era, denle una patada, o sea, denle una patada a Messi para que realmente empiece él también a descubrir qué calidad de futbolista es, ¿no? Porque ya sí, Sí, cualidades y aptitudes las demostraba y las tenía. Ya Por sabíamos que el supuesto, balón por supuesto. nació con él pegado al tobillo, pero hacía falta esa otra parte del carácter, del temperamento, claro. porque cuando lo empiezan a patear, antes de existían todas estas críticas de no puede con el peso de la selección, se esconde, no habla, tiene miedo, es agachón, no tiene carácter, no tiene temple, le falta, etcétera, etcétera. Pero en cuanto sintió el rigor, te digo, en esas eliminatorias sudamericanas, de ahí ya no se bajó. Y lo único que consiguieron, en lugar de ablandarlo, fue sacar este monstruo que culmina con esta final y este espíritu maradoniano porque entendió también, dice, la forma de transmitir y contagiar a mis compañeros y de plantarle cara a los otros y que los otros vean que yo no les tengo miedo,
es con esta actitud, porque además necesitaba de esa actitud Ujú, más argentina claro. que nunca, ¿no? En este Sí. sentido de la identidad hablando. Oye, Elías, y también apuntarlo ahorita lo que dijiste así por encima. Si bien Messi fue el líder e indiscutible y el capitán de la Argentina de Sudáfrica, de la Argentina de Brasil 2014, de Rusia 2018, no hay discusión. Messi era el comandante del barco y era la Argentina de Messi. Pero de verdad, la Argentina, o sea, la escaloneta, la Argentina de Qatar era de Messi realmente. O sea, ahí tenía soldados. El único que tenía de la vieja guardia y aún así se asumía como uno de sus soldados más de mayor nobleza era Angelito Di María. Pero de ahí un Rodrigo de Paul que ya está caí gordo porque hasta le carga las maletas a Messi, un McAllister, un Divo Martínez, un Cuti Romero, un Otamendi. La verdad es que eran soldados de Messi. Era una selección la que genuinamente, la primera genuina que se sentía la Argentina de Messi, así como hemos visto en películas, en series, que era la Argentina de Maradona, que Ruggeri y que Burruchaga se le cuadraban al Diego, Por así supuesto. estos se le cuadraban a Messi. Entonces, eso no se veía tanto en Sudáfrica ni en Brasil 2014. Hasta Qatar pasó que era realmente la Argentina de Messi. Bueno, y ya para no alargarnos demasiado, yo seré muy breve con mi final. Me voy a ir a 1994 con aquella final que protagonizaron Cómo no. Brasil e Italia y por dos cosas. La primera es porque crecí, al igual que Sergio, porque somos de esa generación, con un padre y con muchos adultos que nos hablaban maravillas de Brasil. Muchas de esas maravillas sostenidas en la figura legendaria y mítica de Pelé, grandes relatos, grandes anécdotas, pero todo era una construcción oral de esas historias, ¿no? A nosotros no nos tocaba ver todo eso que nos decían sobre Brasil, sobre el juego bonito, el juego vistoso, que aguas con Brasil, aguas con Brasil, aguas con Brasil. Habían pasado muchos años de que Brasil no llegaba a la final de la Copa del Mundo, de que no era protagonista realmente de la pelea o la disputa por el título. Si acaso estuvo más cerca en España 82, con lo que para muchos ha sido la mejor selección brasileña de todos los tiempos, la campeona sin corona. Y cuando llega Brasil a la final en el 94 dije, ah, ok, aquí sí ya tiene razón mi papá, aquí tiene razón todos estos antiguos que nos han dicho hasta el cansancio que Brasil es el mejor equipo del planeta, ¿no? Y lo creíamos de esa manera porque pues en esa Brasil estaban Romario, Bebeto, Dunga, ahí estaba de chavito Ronaldo Nazario que después Sí. sería el fenómeno y dijimos, bueno, a ver, algo traen, ¿no? Porque Romario jugaba maravillosamente al fútbol, No, no, no. Bebeto Tremendo. también estaba en Ujú. su prime, pero por el otro lado estaba una Italia que era dirigida por el hombre que revolucionó al fútbol en aquella época, Arrigo Sacchi con su Milan, y que ahora estaba con Franco Baresi en esa selección, y el gran Roberto Baggio. Roberto Baggio. Total que la final, ya iba a decir la película, pero pues es que sí pareció como tal, la final Sí. se define en penaltis y fallan dos de los jugadores italianos con los cuales yo crecí acercándome al fútbol internacional en aquellos ayeres a través del videocassette, porque les recuerdo que antes era conseguir muchos videocassettes para poder estar al tanto de lo que ocurría o a través de las publicaciones impresas que llegaban aquí como Don Balón. Uno de ellos, Franco Baresi, que era el defensa que no era defensa, ¿no? Estamos hablando de un defensor que era el principal artífice del ataque, ¿no? O sea, no era uno de estos defensas centrales que se quedaban clavados en su zona, que reventara la pelota, no, por el contrario, el señor salía jugando, era el primer orquestador del equipo. Y por el otro lado estaba Roberto Baggio, o sea, que era el delantero, uno de los cracks mundiales que llamaban la atención y que acaparaban las portadas y del cual ahí sí tenían conocimiento los periodistas mexicanos, ¿no? Es aguas con este muchacho porque trae con qué y que lo demostró, ¿no? Lo demostró jugando precisamente en ese mundial. Y el verlos fallar un penal, ver las caras desgarradas de estos dos, cabizbajos, totalmente heridos, totalmente dolidos, me impresionó.
Ya después uno va tratando de discernir los porqués, más porque le damos una connotación narrativa, incluso hasta cinematográfica de lo que significa e implica la derrota, la caída. Es muy honorable la forma en que caen, porque realmente ellos lo están sufriendo, les está doliendo. Y ahí entiende uno dos cosas, que los penaltis no son un volado. Hay que, No, hay que pararse ahí para tirarlos, ¿no? Dominar la presión, no solamente del entorno de un estadio lleno ni de la circunstancia que es una final, sino la presión de uno mismo, porque estos tipos van caminando al manchón sabiendo que pueden ser héroes o villanos, que si lo anotan todo se va para arriba, pero que si lo fallan, es una condena que te puede durar toda la vida, ¿no? Y porque ellos también se están jugando mucho del sueño, del gusto por jugar al fútbol y fallar un penalti en una Copa del Mundo no debe ser sencillo. Entonces yo los vi realmente compungidos, realmente dolidos y fue una imagen que que abracé y que abrazo hasta la fecha, porque así me gusta ver a los futbolistas, ¿no? Que sientan lo que están viviendo. Yo no puedo entender que alguien falle un penalti y se vaya cagando de risa a la mitad del campo como si nada hubiera pasado. Y no digo que se esté cagando de risa de nervios, ¿no? Sino porque dice, ay, pues lo fallé, güey, no pasa absolutamente nada. O que termine el partido y se vaya ya tranquilamente a emborracharse como si nada hubiera pasado, ¿no? Estos jugadores, estos futbolistas nos enseñaron que no es así, que realmente hay que irse a la casa con un sentimiento para entender de qué va esto. Y por el otro lado, pues ver a Brasil campeón del mundo fue como también ver materializada la narrativa, ver materializados los relatos y las anécdotas que me contaron mis antecesores. Es decir, wow, ellos no me estuvieron mintiendo, por el contrario, tuvieron la razón todo el tiempo y nada más era cuestión de que tarde o temprano todo eso que me dijeron fuera verdad y fuera real. Y además con quienes, te digo, o sea, esta dupla de Romario y Bebeto tenía todo el sentido del mundo que Brasil fuera campeón. Entonces, esa para mí fue la final más memorable que recuerdo. Y para concluir, para despedirnos, a ver, chavos, ahora sí, sus últimos apuntes sobre este tema con relación a lo que es los partidos memorables del Mundial. Dale, Ok, Max, dale. bueno, yo nada más para redondear tu comentario del Brasil, y luego yo también tuve mi Brasil con Ronaldinho, con Ronaldo, con Rivaldo, Roberto Carlos. En el dos mil No dos, sé, claro. esa magia del Scratch duro que generacionalmente cada día te arrojaba un Brasil de época. Afortunadamente algunos sí los vimos campeones, pero me llama la atención eso que dijiste. Tú corroboraste la leyenda brasileña y años más tarde gente también corroboró de mi generación la leyenda brasileña con la del 2002. Pero bueno, comentarios Ujú. finales, no, la verdad es que me encantó el programa de hoy. Creo que platicamos muy ameno, por ahí me empapé tantito de los partidos que ustedes dijeron, que por ahí no tenía tanto, pues tanta carnita de lo que ustedes comentaron, obviamente que no me tocó vivir, pero no sé, me gustó mucho el capítulo, grandes partidos y nos quedamos cortos, es lo único que puedo decir, nos quedamos cortos, difícil seleccionar algunos sobre otros, pero creo que hicimos la chamba. Sergio, totalmente de acuerdo con Max, porque conforme íbamos platicando, yo me iba acordando de otros partidos. Aquel Brasil-Holanda del 94, uff, memorable. Los penaltis con los que queda México eliminado en México 86, no, hombre, esos son para capítulo aparte. Entonces, sí me parece que de este tema, imagínate de cuánto no podemos hablar. Hablabas de Romario ahorita, para mí, no entiendo por qué Romario no está catalogado como uno de los mejores futbolistas de la historia, allá arriba con muchos. A lo mejor sabemos que Messi, que Maradona y ellos están, pero Romario también fue campeón del mundo. La técnica individual de Romario es que yo no, yo se le he visto a uno, a dos nada más. Me parece que son jugadores que dejaron mucha huella. Esta parte del Brasil que comentas, totalmente de acuerdo. Mi papá siempre fue Brasil, cuando venían a jugar los hexagonales, venía el Santos de Pelé, venía y Pelé y Pelé y Pelé. Y yo decía, pero es que Brasil nunca gana nada, ¿no? Nunca me tocaba verlos, ¿no? Hasta que los vi ganar, ¿no? Y yo, sinceramente, de alguna manera dices, qué bueno, porque son los grandes equipos, lo que decía Max ahorita, confirmar la grandeza de una selección como Brasil en un mundial
después más adelante con Ronaldinho. Y yo siempre diré, qué bueno que esas grandes estrellas ganaron algo, ganaron un mundial, porque son al final los que hacen la historia, ¿no? Sí, y ahorita esto de estar recordando partidos, por ejemplo, yo me acordaba de la Alemania-Bélgica del 94 en octavos de final, que gana Alemania, Claro, pero que Michel Prudhomme, el arquero belga, realmente nos enseñó de qué va, de qué va eso de porterear y de veras, o sea, esto porterazo da también. para otro episodio, pero sean ustedes, Sí, amigas y totalmente. amigos futboleros, ustedes las momias que nos están viendo o escuchando en casa, quienes también se sumen a la conversación, vengan, coméntenos. ¿Cuál partido de una Copa del Mundo recuerdan con tanto aprecio y cariño y por qué? En la sección de comentarios háganlo. Y si ustedes quieren que nos aventemos un segundo episodio al respecto, con gusto, créanme que con gusto lo armamos. Ya saben, suscríbanse al canal de YouTube, denle like ahí a la campanita para que estén enterados de cómo vamos a ir subiendo materiales. También vayan al canal de Spotify, igualmente la campanita para que estén informados y enterados de en qué momento se sube el episodio. Gracias a quienes ya están empezando a comentarnos, a emitir sus opiniones, porque de eso también va el fútbol, de que lo conversemos, de que lo charlemos entre todos, de que no se quede nada más ahí en una cifra, una estadística, un pleito, un mitote, no, 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 sino que también ustedes nos compartan cuáles son sus recuerdos, cuáles son sus sentimientos, sus emociones, qué piensan alrededor del fútbol después de tanto tiempo, si es que ustedes ya están, al igual que nosotros, en una edad de veteranía que requerimos de ciertos medicamentos. Entonces, participen, súmense y pasen la voz, pásenle la voz a todos los que conocen de que hay un espacio donde no vamos a pelear, no vamos a ponernos a pelear por el América, no vamos a mentirles con nada. Este es un espacio pensado para ustedes porque a final de cuentas nosotros también somos como ustedes aficionados, nos gusta el fútbol y los recuerdos nos siguen haciendo futboleros.